Hoy vamos a compartir un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Un segundito, si quieren ir buscando, Segunda de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 34. No sé si han leído alguna vez la historia del rey Josías. Seguramente en algún momento lo han escuchado. Bueno, vamos a leer primero los versículos y luego vamos a ir compartiendo. Esto lo leí hace un tiempito atrás y realmente me quedó dando vueltas todo esto. Vamos a leer primero del versículo 1 al 3, que dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. De ahí vamos a saltar al versículo 8, para no hacerlo tan extenso. Dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Ahí vamos a saltar al versículo 14. Entre medio dice que él le encarga a los sacerdotes y a esta gente que limpien la casa de Dios, que la restauren. Entonces juntaban todas las ofrendas que la gente traía, y con eso iban reparando el templo. En el versículo 14 dice que el sacerdote dice, y a sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y la mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Tigba, hija de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y la mujer consulta a Jehová y le dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, que así dice Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de su mano, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero acá viene un más o un pero, podemos decir que, digamos, en este caso no borra, pero da un aliciente, dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tu vestido, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo este mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Vamos a leer hasta ahí. Después, si quieren,
pueden seguir con la historia. Hubo varias cositas que me llamaron la atención. Una, la edad del rey. Dicen que cuando empezó a reinar en el versículo 1 tenía 8 años. Obviamente no reinaba él, debe haber tenido tutores y gente que estaba a cargo, pero más allá de eso era un niño con riesgo. ¿Vieron que hoy decimos que hay personas de riesgo? Bueno, era un niño de riesgo, porque en esa época el que quería tomar el poder no llamaba elecciones. Tenía que ir y matar al gobernante de turno para ocupar su lugar. Entonces, era un niño de riesgo y la gente que estaba a su lado, más allá de ayudar a gobernar o llevar las riendas en ese momento, también tenían que cuidar la vida del niño. Pero dicen que a los 8 años de su reinado, o sea, él empezó con 8, a reinar con 8 años. Cuando tiene 16 años, dice que empieza a buscar a Dios. Y esto también me hizo pensar, porque ¿qué habrá pasado entre los 8 y los 16 años? Porque si estamos leyendo la historia, y algo que me llamó mucho la atención, la palabra de Dios, ¿quién estaba a cargo en ese momento? ¿Quién era el que daba la enseñanza? ¿Quiénes eran los que juzgaban al pueblo en base a la palabra de Dios? Los sacerdotes, los levitas estaban en cargo de eso. Pero dicen que el sacerdote, cuando estaba sacando el dinero y haciendo lo que el rey le había encomendado, que dice, encontró el libro. Ese libro tendría que haber estado en la mano de ellos. Tendría que ser una extensión, como un brazo más de ellos. Ellos eran los guardas del libro, ellos eran los que tenían que enseñar la palabra al pueblo, y dice que no lo tenía, dice que haciendo otras cosas lo encontró. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Porque un niño, como decía recién el pastor, los niños que vienen acá van a recibir la palabra de Dios, pero porque alguien se las enseña. En ese momento, si el sacerdote o los sacerdotes que estaban a cargo no tenían el libro a mano, no sé qué pueden haber llegado a enseñar. Pero eso también me llevó a pensar que, aunque la sociedad en la que vivimos está en decadencia, siempre hay un remanente fiel de parte de Dios. Si ustedes buscan, o yo se los leo, en Jeremías 3, Jeremías 3, verso 6 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías. Acá está hablando Jeremías. ¿Ha visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y sobre todo árbol frondoso, bueno, allá ofrece sus sacrificios. Ustedes conocen que Jeremías fue un profeta que tuvo muchas luchas durante su ministerio, porque él venía de parte de Dios, pero los reyes y la gente andaba en cualquiera. Pero aún así se mantuvo fiel. Y gente como esta fue el que afectó la vida del rey. La sociedad estaba en cualquiera, hasta los sacerdotes, pero hubo gente que permanecía fiel a Dios. Yo lo asocio también pensando mucho en este tiempo. La gran parte del mundo anda tras su forma de vivir, como ellos piensan, pero Dios siempre se guarda un remanente fiel. Nosotros, los hijos de Dios, que buscamos del Señor, que lo buscamos a través de su palabra y de la oración, somos ese remanente fiel. Somos los encargados de que los Josías de este tiempo reciban la palabra de Dios. Porque este puñado de gente, que no era la mayoría, pero este puñado de gente hizo que el rey se volviera al Señor a los 16 años. Y dice que cuando tenía 20 años se dio cuenta de lo que estaba pasando y ¿qué hizo? Empezó a limpiar todo. Sacó todo el lugar alto, que ahí es donde se ofrecían sacrificios a otros dioses, sacó imágenes, sacó esculturas, todo lo que tenía que ver con los ídolos, a los 20 años él lo hizo. Borró todo eso. Fíjense, lo bueno es que la palabra de Dios llegue al corazón de un niño. Cuanto más que este niño era un rey. Imagínense que la palabra de Dios llegue a un presidente, como tanta falta hace en este país. Imagínense que un presidente nuestro, que asume el poder, llegue con esa convicción de querer servir al Señor. Va a tener mucho que borrar, pero es necesario que así suba. Cuando Dios, ¿se acuerdan que Dios en un momento le dice, cuando está el profeta Samuel, el pueblo le pide un rey? Dios ya se había anticipado ese movimiento del pueblo, y antes le dice que, cuando en Deuteronomio 17:18 dice, cuando ustedes pidan un rey, el rey que asuma va a tener que escribir una copia del libro, de lo que había en ese momento, que era los 5 primeros libros, va a tener que hacer una copia a mano de ese libro y tenerla y consultarla todos los días. Entonces, cada rey que subía tenía que hacer eso, de puño y letra. Yo pensaba, digo, está bueno, porque vos escuchás la Biblia y por ahí hay algunas cosas que se te olvidan, pero cuando la vas escribiendo como que se te va a ir grabando más. Bueno, Dios había pedido eso del rey, pero decía, este chico, ¿cómo va a tener una copia si nadie lo hacía tener contacto con la palabra del Señor?
Los que tenían que tener el libro y decirle, mira, este es el libro de la ley, hacete una copia a mano y tenelo y consultalo siempre, pero si el libro estaba perdido, obviamente no lo tenía. Pero bueno, Dios se proveyó de los medios para que este chico se junte con la palabra de Dios. Y algo que me hacía pensar es lo importante de la transmisión generacional. Acá ustedes, bueno, tienen hijos, o los que tienen hijos, o los que tienen nietos, o los que tienen hijos espirituales, o esas personas que el Señor pone a su lado, para que le transmitamos la palabra de Dios. Si quieren hacer una copia a mano, gloria a Dios, nadie se los impide. Pero que lean la palabra de Dios es importante, que tengan el contacto. Y acá vemos que, si bien el libro estaba perdido, Dios siempre, de alguna forma u otra, se las arregla para que la palabra de Dios corra y llegue. Porque si ustedes iban a seguir leyendo la historia hasta el final, van a ver que no solo el rey incorpora la palabra a su vida, sino que después convoca a todo el pueblo para que todos sirvan al Señor. Entonces, ahí está la oportunidad para que esto pase. Y está bueno que hablemos de esto, pero la pregunta que vendría acá es, una pregunta repetitiva, creo, y que tendría que ser repetitiva: ¿por casa cómo andamos? El libro de la ley, ¿lo encontramos cuando agarro las cosas para venir el domingo o el sábado a la iglesia? ¿O es algo que esté presente en mi vida? Porque a veces pasa. Hay gente que viene a la iglesia y uno dice, bueno, todos tenemos que leer la Biblia todos los días, pero a veces no pasa así. Venimos y agarramos la campera para ver, la Biblia. Y ahí nomás la agarramos y venimos. Hoy en día zafamos un poco porque como todos tenemos la excusa que tenemos la Biblia en el celular seguro no me lo olvido, casi nadie se lo olvida. Entonces la Biblia lo traemos. Pero el tema es, ¿tengo el libro de la ley a mano en mi vida todos los días? ¿Cada día en mi casa? Esa es una pregunta. A la palabra no se la habían enseñado, pero gracias a Dios que hubo gente que se le puso al lado de este niño. Fíjense, hay una palabra en Deuteronomio 6, 6 del 4 al 9, que esto sí le voy a pedir que lo busquemos, y hay un gran mandamiento de parte de Dios acá. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense, un gran mandamiento. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, porque ahí es el origen y la raíz de todo lo que vivimos, nuestro amor al Señor. Pero lo importante es para el Señor es que la palabra de Dios esté constantemente sobre nuestras vidas. Fíjense, ¿cuándo tiene que estar? Dice, estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acostás, cuando te levantás. Las vas a tener como una señal en tus manos. Dios le pedía a veces que se hagan como unos ponchos, así podemos decir, con flecos, donde habían referencias bíblicas. Dice que en los dinteles de tu casa, nosotros por ahí no vamos a pintar los dinteles, pero podemos poner cuadritos con versículos bíblicos, cosa que la gente que llegue a casa se encuentre, a donde mire, encuentre una palabra de Dios. No solo para ellos, sino también para nosotros, que siempre, o sea, el objetivo de Dios es que siempre tengamos a mano la palabra de Dios. Al levantarnos, al acostarnos, cuando andemos, cuando estemos viajando. Hoy, gracias a Dios, tenemos mucha más facilidad, porque antes de tener la palabra de Dios, tenía que andar con un rollo, así te imaginas en el colectivo, era más complicado. Hoy en día lo tenemos más fácil, se nos ha simplificado mucho en ese sentido. Pero lo que Dios quiere es que siempre tengamos a mano la palabra de Dios. Y esto es un esfuerzo, porque con el ritmo de vida que muchos tenemos en este tiempo, o a veces las excusas que tenemos, nos impiden tener el contacto con la palabra de Dios como debería ser. Pero es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Es como alimentarse. A veces ni siquiera tenemos tiempo de comer, a veces con el tema del trabajo, pero sabemos que es importante alimentarnos. Y no es cuestión de comer comida chatarra. En algún apuro, en algo comemos algo, picamos algo y seguimos. Pero en algún momento tenés que comer bien, tenés que sentarte. Algunos dicen que tenés que masticar no sé cuántas veces para que la comida pase bien.
Eso significa tener un tiempo donde te sentás y realmente disfrutas la comida. Con la palabra de Dios tendría que ser lo mismo. A veces nos apuran las cosas y leemos un versículo, quizás leemos un pedacito del devocional y salimos con eso. Pero en algún momento nos tenemos que detener y alimentarnos bien, masticando bien lo que estamos comiendo para que sea un buen alimento para nuestra vida. La palabra de Dios también tiene que ser eso. Acá el Señor también en Deuteronomio nos dice que el alimento no solo es para nosotros. Quien está en la casa, no solo la mamá no va a cocinar para ella, y bueno, que mi marido se arregle, que los chicos se arreglen, cocina para todos y trata de hacerlo mejor de acuerdo a la disponibilidad que uno tiene, pero siempre trata de hacerlo mejor. Nosotros también, con nuestros hijos carnales o en las espirituales que podamos llegar a tener, también tenemos que tratar de brindar la mejor comida para ellos. Eso significa que yo me tengo que preparar antes, porque no es cuestión que yo vengo, agarro una papa, un bife y lo tiro arriba de la mesa y ya está la comida hecha. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que llevarlo, cocinarlo, prepararlo y presentar la comida ya lista en la mesa. Cuando nosotros vamos a darle el alimento de la palabra de Dios a alguien, no es cuestión que abra la Biblia, a veces Dios permite. En el apuro se te viene una persona de golpe, abriste y Dios te dio la palabra justa. Pero por lo general, vos tenés que preparar eso y lo llevas y le pones como un buen plato de comida delante de ellos. Gracias a Dios, Jeremías o la gente que estaba en ese lugar fiel a Dios en la época del rey Josías, más allá de toda la debacle espiritual que se vivía, ellos supieron darle una buena comida al rey, que le sirvió, que lo alimentó y que gracias a Dios permitió que el rey pudiera tener una vida agradable delante de Dios. Amén. Y es un esfuerzo, como le decían, no siempre alcanza, pero el Señor ya nos dijo en Daniel 11:32, dice una parte del versículo: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, los que buscamos a Dios, nos puede estar presionando mucho el trabajo, las cosas que estamos viviendo, pero nos vamos a esforzar para tener contacto con la palabra de Dios y, si es posible, poder transmitirlas a otros. Hablando de lo que me había llamado la atención, primero, la temprana edad del rey y cómo el rey pudo hacer algo para Dios. Después vamos a ver algunas cositas más también con respecto al rey. Otra cosa, como le decía recién en el versículo 14, que dice que el sacerdote encontró. Y como le decía recién, me llamó mucho la atención porque ellos tenían que tener a mano la palabra de Dios. Es más, todo lo que ellos hacían en el tabernáculo primero y en el templo después, estaba basado en lo que la palabra de Dios decía. Y era una oportunidad donde se presentaban sacrificios a Dios cuando la gente se reunía en el tabernáculo, pero también se compartían enseñanzas, Dios hablaba a través de los sacerdotes, los levitas. Es más, cuando las personas tenían algún problema entre ellos, ¿qué hacían? Recurrían a esta gente para que ellos, consultando la palabra de Dios y consultando a Dios, dijeran, bueno, hay que hacer esto. ¿Se acuerdan? Moisés lo hacía, que Jetro en un momento le dice, no, si estás todo el día escuchando a la gente, es mucho. Entonces él le dio el consejo para que la dividiera en grupos a la gente, que hubiera personas que se hicieran cargo, y los problemas más graves se lo traían a Moisés. Pero el tema es que esta gente tenía que tener contacto con la palabra de Dios. Ellos eran sacerdotes a cargo del templo. Si no lees la Biblia, por ejemplo, que vengamos acá y no leemos más la Biblia, ¿qué hacemos? Participamos de la Santa Cena, pero bueno, porque alguna vez vi que alguien ponía vino, pan y cantaban unas canciones y se oraba, pero bien, no sé qué significa, pero se hace y se debe hacer en la iglesia. O que nos juntemos y hagamos otras prácticas. Me parece que esta gente perdió el contacto con la palabra de Dios y se quedó con las tradiciones, lo que estaban acostumbrados a hacer, como que oían, como que escucharon historias, en base a eso reaccionaban lo que habían visto hacer, pero no sabían por qué lo hacían. Era algo vacío, sin sentido, porque nadie entendía por qué lo hacían. Y esto lo asocio con una historia que escuché una vez, que había un cuartel donde estaban los soldados, y dice que un día el oficial que queda a cargo del cuartel agarra un libro que se llama de Diana, no me acuerdo cómo se llamaba, y empieza a leer, y había una orden que decía que todos los días había que mandar un soldado a la plaza que estaba en medio. Vieron que los cuarteles, las bases aéreas tienen un barrio que es donde viven los oficiales, viven ahí en ese barrio. Había una plaza y siempre mandaban un soldado a la plaza. Y se fue a ver la plaza y dice, pero acá no es un lugar estratégico, está en el medio del barrio. Y dice, ¿por qué mandamos un soldado? No sé, dicen, siempre se manda un soldado a la plaza. Y empezó a decir, bueno, ¿por qué se manda? Y nadie sabía. Se mandaba, y empezaron a buscar, no sé cuántos años atrás,
encontraron que un día el que estaba a cargo de la guardia le avisaron de que habían pintado un banco de la plaza. Entonces, para que nadie vaya y se siente y estropee la ropa, tenían que poner un soldado que cuide para eso. Y de ahí en más quedó, y siempre mandaban un soldado, pero nadie sabía por qué. Porque nadie iba a buscar por qué era el origen de eso. Esta gente le pasó lo mismo. No sé qué habrán hecho ahí si no tenían el libro de la ley, pero vieron que alguien lo hacía y ellos lo hacían. No sabían por qué, pero lo hacían. Ahora la pregunta que viene es, por casa, ¿cómo andamos? Otra vez volvemos. Yo en casa me siento a leer la Biblia, si obviamente lo tengo que hacer, me siento a leer, pero ¿por qué lo hago? Porque yo veo que el pastor me lo dice, porque vi que mi papá lo hace, porque realmente quiero alimentarme de lo que viene de la palabra de Dios. Porque a veces podemos tener toda la apariencia de una vida cristiana, pero si el Señor no está presente, el Espíritu Santo no tiene lugar en eso, es un conjunto de tradición. Yo me puedo sentar a leer la palabra de Dios, la Biblia, y que no haga nada en mi vida, porque lo leo como un libro más, como una historia. Por ahí leo el Antiguo Testamento, que hay guerra, y me gustan las cosas de acción, y bueno, y mi cabeza vuela como una película, pero no me edifica, porque no está presente el Señor en ese momento. Entonces, tengo el rito de leer la Biblia, pero es algo vacío. Tenemos que darle el lugar al Señor para que realmente lo que hacemos a diario, acá en las congregaciones o en nuestra casa, realmente tenga sentido. ¿Amén? Y hay algo que también me llamó la atención y es la actitud de Josías. Porque dice que él cuando escucha la palabra de Dios, no sé qué, queda como dice, mira, tenemos un Dios que dijo tal cosa. Sino que dice que cuando escuchó eso, dice que se rompió las ropas. El pueblo de Israel lo hacía cuando cuando ellos expresaban algo, unas emociones fuertes, ya sea bronca, alegría, o en este caso tristeza muy fuerte, dice que rompían las ropas como una señal de lo que ellos sentían interiormente. Acá vemos que lo de Josías no fue un conocimiento más para su vida, sino que fue realmente una palabra de Dios que llegó a su corazón. Porque muchas veces hay personas que le hablamos de la palabra de Dios, sí, yo creo en Dios, y te dicen, o te pueden decir un montón de cosas, pero es de la boca para afuera. Adentro no pasa nada, incluso en nuestras propias vidas. A veces vienen y te dicen algo, sí, yo sé que Dios me dice esto, pero no cambio mi actitud, o sea que no llegó a mi corazón, llegó la palabra a mi mente, un conocimiento más, pero no cambia en nada. Pero acá dice que Josías realmente sí lo sintió, y dice que rasgó su ropa en señal de lo que había en su corazón. Fíjense si alguien, así yo me callo un poquito, alguien quiere leer Joel 2:13. ¿Qué dice el Señor ahí con respecto a estas actitudes? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. ¿Qué dice? Rasgad vuestro corazón, o sea, tiene que ser algo muy íntimo. No es solo una expresión que lo puedo decir de la boca para afuera, sino que tiene que ser algo que esté en mi corazón. Porque cuando la palabra de Dios afecta mi corazón, tarde o temprano se va a traducir hacia afuera. Cuando solo llega como un conocimiento más, puedo llegar a comportarme como un cristiano, pero tarde o temprano voy a mostrar los verdaderos frutos, porque mi corazón no está convertido por la palabra de Dios. Pero cuando realmente la palabra de Dios toca mi corazón y yo tengo el deseo de ser agradable a Dios, a la larga o a la corta voy a manifestar lo que hay en mi corazón, y si obviamente le di el lugar a Dios, lo que Dios vaya a poner en mi corazón se va a manifestar. Entonces ahí vamos a ver una vida totalmente transformada, como hemos visto en la vida de un montón de nuestros hermanos. Hay testimonios que uno, no solo de esta iglesia, sino que por ahí de otro lado conocido, de cómo la vida de una persona ha dado un vuelco pero radical por el tema de que la palabra de Dios tocó su corazón. Entonces nosotros tenemos que procurar que primeramente la palabra de Dios toque mi vida, mi corazón, y como decía recién, que eso sea transmitido como Dios quiere de generación en generación. Cada vez que tengamos la oportunidad, con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobrinos, las personas, compañeros de trabajo, que realmente podamos transmitir vida a través de la palabra de Dios. Y si toca sus corazones, veremos vidas totalmente transformadas. Esto es la parte buena que me llamó la atención de Josías, pero también otra cosa que me llamó la atención es la actitud de los sacerdotes y levitas. Como les decía recién, no solo no tenían la palabra de Dios a mano,
Si no, fíjense en lo que dice en el versículo 21 y 22 de Crónicas. No lo pierdan de Crónicas porque lo vamos a estar viendo. Dice que el rey, cuando escucha todo esto, se rasga la ropa y le dice: vayan y consulten a Dios por mí, a ver, por todo esto que dice el libro. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tendría que haber hecho el sacerdote? Tendría que haber agarrado y él haberse puesto delante del Señor y haberle preguntado a Dios qué es lo que tenía que decir con todo esto. Obviamente iba bien. Pero fíjense cuál habrá sido la decadencia que tenían en ese momento los sacerdotes, que no hicieron eso ellos, sino que fueron a ver a una mujer. Dice que fueron a Hulda, profetisa. Fíjense lo que hacía esta mujer. Cuidaba las vestiduras. Como que acá tuvieron un guardarropa, y cuando viene el pastor dice: bueno, vamos a orar por tal situación. El pastor no ora, va y le pregunta a la mujer del guardarropa. Está bien, Dios se puede manifestar a través de cualquier persona, pero la persona que estaba a cargo se supone que era la que tenía que consultar a eso. Y fíjense que esta gente era tal la decadencia que tenía que ni siquiera podían eso, hablar con Dios. Y de nuevo venimos a la pregunta: ¿y por casa cómo andamos? En este tiempo en el que muchas de las cosas que dice la Biblia que van a acontecer en los últimos tiempos van a venir. De hecho, ya hay algunas que están viniendo y lo estamos viendo. Ahora el tema es: ¿quién va a consultar a Dios y le va a dar un consejo a la gente sobre estos tiempos? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros lo tenemos que hacer. Somos los hijos de Dios, somos los que hablamos con Dios, o los que tendríamos que hablar con Dios. Tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo que trabaja, y sabemos que tenemos comunicación con nuestro Padre, porque el Padre dice que siempre nos oye. Pero nosotros a veces decimos: bueno, mira, voy a ir a ver un libro que me aconseje cómo tratar con tal situación. Y muchas veces los libros, sabemos lo que aconseja, son como los remedios, te hacen bien para una cosa y después te terminan haciendo mal para otra. No todos, pero muchos de hecho sí. Entonces, en este tiempo que dice Dios que nos constituyó como reyes y sacerdotes, ¿quiénes van a ir a consultar a Dios por lo que estamos viviendo? Nosotros tenemos que hacer. No tenemos que hacer como estos sacerdotes de ese tiempo, sino nosotros tenemos que ir y consultar a Dios. Ya Dios, nosotros vamos y le vamos a consultar cómo movernos acá en lo cortito, pero ya sabemos cómo vienen los tiempos. Pero nosotros, cuando una persona viene y dice: ¿qué dice Dios con respecto a esto? Bueno, yo ahí nomás tendría que hablar. Quizá en este momento le digo: mira, no tengo respuesta en este momento, pero déjame que yo voy a orar, le voy a preguntar a Dios y te voy a traer una respuesta de parte de Dios. Pero nosotros tendríamos que ser los encargados. Y la actitud del rey tuvo recompensa. Porque dice que cuando van a esta mujer, en el versículo 26, dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Fíjense en cómo tocó la vida de ese muchacho la palabra de Dios, porque dice que se conmovió, se humilló, lloró, se rasgó los vestidos. Realmente la palabra de Dios tocó el corazón de este muchacho. Dice que Josías se humilló, y hay una palabra de Dios que tanto en la época de Josías como ahora se puede aplicar, porque en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Hace falta esa palabra hoy en día en nuestro país? Dice que todos sabemos que el pecado va a ir en aumento y que tarde o temprano van a estar dadas las condiciones para que el Señor venga. Pero en el tiempo de Josías se habían apartado de tal forma de Dios que ya Dios estaba preparando a Babilonia. Ustedes recuerdan, era el ejército del norte que iba a venir para arrasar por todo lo malo que había hecho. Pero como Josías se humilló y todo el pueblo siguió a Dios en ese tiempo, dicen que todo eso que ya estaba predestinado para venir, Dios puso un freno y lo retardó. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que se humilló delante de Dios y Dios envió y sanó la tierra. Entonces, en este tiempo, todos sabemos que van a venir tiempos que Dios ya los dice en la Biblia, pero no dice cuándo. Si Dios me dijera: mira, de acá a 2 años, decimos: bueno, sabemos que hagamos lo que hagamos, de acá a 2 años va a venir, pero nosotros todavía no lo sabemos. Entonces, si nosotros nos humillamos y oramos e invocamos el nombre de Dios sobre esta tierra, dice el Señor que va a sanar nuestra tierra.
Quizás no lo veamos en todo el país, gloria a Dios que sea así, pero quizás sea mi tierra. Cada uno de nosotros tiene situaciones con las que diariamente tenemos que luchar, o situaciones que estamos luchando, que a lo mejor persisten en el tiempo. Pero dice que si nos humillamos y oramos, invocamos el nombre del Señor, a su tiempo el Señor va a sanar nuestra tierra. En esto tenemos que copiar la actitud de Josías. Y algo que me llamó la atención que dice, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de Dios, dice, y en el versículo 27, dice, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Acá que yo cuando escuché esto digo, yo también te he oído. El Señor siempre nos oye, ¿o no? Dice que el Señor siempre está. Dice en el Salmo 34 que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos al clamor de ellos. Pero acá yo te he oído, le está diciendo a Josías, sobre este asunto en particular, yo voy a actuar en tu vida. ¿Por qué? Porque escuchaste la palabra de Dios, lloraste, te humillaste, rasgaste tu vestido y todo eso. Sobre este asunto en particular, ahora yo voy a actuar. Y ahí Dios irrumpe en la vida de Josías y le muestra todo lo que tiene que hacer. Josías ya había empezado a limpiar todo lo que era la escultura y eso y lo demás. Pero junto con eso no se queda ahí Josías, sino que arrastra a todo el pueblo. Y fíjense, el tema de sacar las esculturas, borrar los lugares altos que eran así, lugares donde ofrecían sacrificios. ¿Eso lo podía hacer Josías o no lo podía hacer? Si Dios, hay una virgen, por ejemplo, y Dios nos dice, bueno, vayan y sáquenla. ¿Nosotros podemos hacer eso o no? Dios lo puede hacer, puede mandar un terremoto, derrumba todo eso y se terminó. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, lo que está de nuestra parte, cuando Dios nos habla y que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Si hay cosas que hay que cortar por lo sano, aunque duela, hay que hacerlo. Los que trabajan en los hospitales saben. Vieron a veces cuando se te cangrena un dedo, a veces ya no podés curarlo, que tenés que cortarlo para que la infección no siga subiendo. En nuestras vidas también, Dios a veces nos habla y hay cosas que las tenemos que sacar de raíz de nuestra vida. ¿Para qué? Para que eso dé lugar a que el resto del cuerpo permanezca sano. Para que dé lugar para que lo que está a nuestro lado pueda ser sanado. Entonces, cuando cortamos de raíz es porque realmente invocamos el nombre de Dios, oramos, nos humillamos, sacamos lo malo y Dios tiene el lugar para orar. Esa es la parte que nosotros podemos hacer. Pero hay otra parte que no podemos hacer. Cuando Josías estaba reinando, ustedes saben que la potencia mundial en ese tiempo era el reinado de Asiria. Ellos habían conquistado toda esa parte y habían sometido a todos. Cuando Josías empieza a gobernar, fíjense la casualidad, para los que están escuchando, entre comillas, el reino de Asiria había empezado a perder poder. Estaba surgiendo el reinado de Babilonia. Entonces, Josías, al ser guiado por Dios en todo esto, puede tener un reino sano internamente, pero lo que él no podía hacer era dominarle la vida a los demás. Él no podía influir sobre el rey de los asirios porque era un pueblo débil en ese momento, el pueblo de Israel. No podía influenciar sobre el reino de Babilonia, no podía influenciar sobre Egipto, que también había sido una potencia mundial, porque estaba fuera de su fuerza. Pero Dios se encargó de eso, porque justo el reinado de Asiria empieza a caer. La gente de Nínive que le hacía la guerra a Josías son atacados por la gente de Babilonia. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer esto? En vez de atacar a Josías, se tuvieron que dar la vuelta para atacar a los otros. Egipto, que cada tanto se le metía a Judá, no podía atacar porque al haber estado sometido por Asiria todavía eran débiles, entonces no se podían poner en pie para atacarlos. Entonces Josías se vuelve al Señor, hace lo que él tiene que hacer y lo que él no podía hacer, se encargó el Señor. En nuestras vidas va a pasar lo mismo y pasa lo mismo muchas veces. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y cuando nosotros hacemos nuestra parte, lo que no podemos manejar nosotros se va a encargar el Señor. Pero tenemos que humillarnos y tenemos que buscar al Señor para esto. Y ahí vamos como la vida de Josías dice que durante su reinado hubo paz. 31 años reinó él. Y fíjense en cómo habrá sido de importante que él se juntaba con el profeta Jeremías. Y según leí en la historia, en el reinado de Josías se empezó a recopilar y a armar el libro de Deuteronomio. Así que fíjense lo importante de la vida del rey Josías. ¿Todo por qué? Porque empezó a buscar al Señor. Y yo cuando reflexionaba en esto, digo, muchos de nuestros problemas desaparecerían de nuestra vida o no hubieran venido si realmente
hubiéramos tenido una actitud como la que tiene Josías. Cuando escuchamos la palabra de Dios, de rasgar nuestro corazón y hacerle caso y cortar de raíz lo que tenemos que cortar. Yo sé que no es fácil, a veces cuesta, hay cosas que tenemos incorporadas en nuestras vidas que son difíciles de sacar, cosas que vienen de años o que me han puesto en la cabeza y que a veces lucho y que gano una batalla, pierdo dos, a veces, y bueno, el Señor lo sabe, pero siempre que nos humillemos delante de Dios, Él nos va a dar la fuerza para hacer. Josías no lo tuvo fácil, yo lo cuento como una historia que hubo gente que se le puso al lado. El abuelo de Josías era Manasés, 52 años, un sotreta, como dicen algunos, de 7 varas, porque hizo las 1001. Después, al final de su reinado, se arrepintió y medio que se quiso volver a Dios, pero fue un rey que no hizo las cosas agradables delante de Dios. Después estaba su papá, que también era Amón, dice que fue para atrás, duró 2 años, lo mataron, así que imagínate cómo habrá sido de bueno el reinado. Él tenía todo en contra para buscar a Dios, sin embargo, su corazón se volvió a Dios. Entonces, esto también nos tiene que servir como ejemplo a nosotros. No importa cómo hayamos llegado a nuestras vidas, todo lo que tenemos encima, si queremos buscar a Dios, lo podemos hacer. El diablo nos puede pechar, nos puede poner situaciones, nos puede hacer un montón de cosas, pero nunca nos va a quitar la oportunidad de decirle sí a Dios y no al pecado. Podemos estar presionados como querramos, pero la decisión dentro de todo es nuestra. Si nos falta la fuerza para pelearlo, le pedimos ayuda al Señor, pero el sí y el no siguen dependiendo de nosotros. Entonces, Josías tuvo esa misma situación, pero él supo decir que sí al Señor. Si mi pueblo se humilla, y creo que es un tiempo en el que realmente tenemos que humillarnos y empezar a tomar decisiones, pero tomarlas no como lo hacían estos sacerdotes que habían perdido el libro, sino que cada paso que demos en nuestra vida, cada decisión que tomemos, tiene que ser guiada por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar siempre presente en nuestras vidas. Quizás cuando voy a tomar una decisión no me acuerdo de memoria el versículo, pero al haberlo leído antes, seguramente el Espíritu Santo por lo menos me va a decir, no está bien, o está bien hacer. ¿Pero por qué? Porque voy a estar empapado de la palabra de Dios y voy a tener ese discernimiento de saber reconocer cuándo viene la voz de parte de Dios y cuándo no. Y hoy, realmente, este país y el mundo necesita de obreros que digan lo que dijo Samuel en algún momento, que se puso en estos días en el grupo, un cartelito que decía, heme aquí, Señor, habla que tu siervo, yo creo que lo pusiste al versículo ese. Entonces, realmente este país para que cambie necesita mucho más de nosotros que digamos, acá estamos, Señor, habla que tu siervo oye. Y eso significa que escucho y estoy dispuesto a poner por obra lo que Dios me está pidiendo. ¿Amén? Dios le bendiga.